Me llamo Luis, vengo de Alicante, mi actividad profesional es militar y tengo 30 años. Mi alopecia empezó a partir de los 23 años. La verdad que me preocupó bastante, estuve visitando dermatólogos en hospitales y tal, y bueno, me comentaron el hecho de que probara minoxidil y finasteride, que eran dos productos que estaban científicamente probados y que se supone que iba a notar una mejoría. Pero realmente tuve una mejoría durante 2 años, 3, y después la alopecia, pues bueno, empezó a ser más brusca. Me estuve metiendo en foros, estuve viendo varias empresas que estaban trabajando con el tema capilar y la que me dio más confianza, bueno, pues fue Aldemar Campo. Llegué a Aldemar Campo porque lo vi una persona transparente, lo vi una persona que es cercana a ti, que él incluso también ha sufrido lo que yo estoy sufriendo ahora y tiene ese tratamiento hecho. Hay otras empresas a donde con injertos, con implantes, pero el médico que te lo realiza no tiene ninguno. O tú vas a visitar dermatólogos y hay algunos dermatólogos que están calvos, no tienen ningún procedimiento que el que ellos dicen que te recetan, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me ha dado confianza. Vi los modelos que él tiene en la página web y la verdad que comparado con otras páginas, pues la verdad que incluso me ha dado más confianza. Y ya en directo ni te digo. Conocí a 3 chicos que la tenían realizada y la verdad que verlo en directo impresiona. Yo creía que bueno, que se iba a ver los puntos, se iban a ver tal. Pero tú te acercas, al tocar lo que es la zona frontal de la cabeza, la verdad que el realismo es impresionante. Bueno, pues el tratamiento realmente me duró en 3 sesiones. El hecho de hacerme la línea, pues bueno, yo quería un tipo de línea que Aldemar me estuvo aconsejando. En la primera sesión, pues bueno, realmente lo que es, no se define lo que es la línea, solamente te da ideas, y está la línea frontal rota, semirrota o definida, ¿no? El segundo tratamiento, pues sí es verdad que aquí ya se define un poco más la línea que en la que se va a realizar. Y ya en el tercero, pues ya es un poco definir, ¿no?, los puntitos y tal, y para que quede lo más real posible. Yo siempre digo un refrán, ¿no?, que lo bueno sale caro y lo barato pues sale malo, ¿no? Es decir, yo antes de contactar con Aldemar, ¿no?, pues estuve viendo pues diferentes opciones. A mí me olió algo un poco a chamusquina, ¿no? El hecho de que en algunas empresas, ¿no?, el precio era muy barato. Yo ya había contactado antes con Aldemar, me puse en contacto con él y al ver esos precios que me había mandado otra empresa se lo comenté. Él en ningún momento ni me criticó a esa empresa, nada, me dijo tú solamente mira por internet, observa, pregunta, infórmate, importante, con lo cual eso es algo, ¿no?, que ya te dice con quién te lo vas a realizar, ¿no?, que no solamente es venga para mí y tal. Lo que quiero recalcar, ¿no?, bueno, que Aldemar en todo momento no hace una venta agresiva, es decir, es lo que siempre te informa, lo puedes llamar a cualquier hora, que te coge el teléfono, por WhatsApp. Él busca siempre la perfección y él siempre me dijo que si había que dar algún retoque, que si había que dar algo, que él lo realizaba. El hecho de tú tener una gran empresa no quiere decir que el tratamiento que te van a realizar sea bueno. Hay gente que a lo mejor el hecho de tener un pequeño local te puede echar un poco para atrás, pero a mí lo que me resultó muy importante es que él me tocaba. Yo puedo ir a una gran empresa, hablar con el doctor, hablar con la doctora, pero al final ella no me realiza lo que es la intervención, sino es un enfermero o otro médico. Una de las diferencias que en el tema económico, en el tema del dinero, Aldemar en todo momento pues me dijo que la tarifa era X, ¿no? Pero lo bueno que también hablando con él ya coges confianza y el tema del pago pues es una cosa que puedes acordar con él y te da facilidades, ¿no? Y entonces lo que quería comentar a la gente que se quiere hacer este tratamiento, que es una ilusión óptica, pero es real. Es decir, que en ningún momento es ningún tatuaje, ni es una pintura en la cabeza, como la gente a lo mejor al desconocer el tratamiento es lo que cree. Bueno, el cambio positivo es el hecho de mirarme al espejo y no verme como estaba anteriormente. Y es obvio que me veo mucho mejor que antes.